última clase que nos falta. Luego ya empezamos cardiovascular y a vuelta de receso continuamos con gastro. Bueno, entonces nos falta hablar de tumores de la pleura. En este capítulo tenemos que recordar que la pleura estaba constituida por nervios, vasos y estaba revestida por un epitelio simple, plano, sin atipias, ¿verdad? Sin atipias, les repito, porque eso es lo benigno y también eso es lo que vamos a encontrar en las neoplasias cuyas características son de benignidad. Vamos a dividir en grandes grupos los mesoteliomas, que pueden ser benignos y malignos, los tumores fibrosos solitarios, que pueden ser benignos y malignos, y luego los tumores metastásicos. Si nosotros hablamos de frecuencia, ¿cuál les parece que va a ser más frecuente? ¿Los primarios o las metástasis en la pleura? Las metástasis, ¿verdad? O sea, estas neoplasias que están aquí son neoplasias muy raras que su diagnóstico, digamos así, es de descarte. Ahora, que sea benigno igualmente es muy raro, ¿verdad? Entonces, el benigno, si hablamos de las ubicaciones, es común en la cavidad peritoneal, pero es extremadamente raro que ocurra en la pleura. Macroscópicamente, ellos son masas amarillentas, a grisáceas, son bien delimitadas y microscópicamente pueden formar estructuras papilares constituidas por una o varias capas de células cúbicas, pero que no existe atipia celular en dichas células. La distinción entre el epitelial maligno y el benigno se hace en base a la atipia. O sea, la atipia, aquellas características que hemos descrito como fenotipo de la célula maligna, es lo que nos va a dar el diagnóstico de malignidad. ¿Cuáles eran esas características? Pleomorfismo, ¿verdad? Diferentes formas y tamaños de las células, de los núcleos, hipercromasia, más de un núcleo, nucleolo evidente, la anisocariosis, ¿verdad? Que el núcleo sea muy grande para el citoplasma. Y prácticamente no da síntomas. O sea, cualquiera de nosotros podría tener esta neoplasia en este momento y no saber, ¿verdad? Hasta que los síntomas empiecen a aparecer si aumenta de tamaño. Si nosotros esto miramos en la microscopía, como aquí dice, hay una hiperplasia de células mesoteliales que muestra un aspecto en túbulos. Esto prácticamente vamos a encontrar dentro de la pleura, estas estructuras en forma de túbulos, pero esto va a estar revestido por un epitelio cúbico sin atipias, puede tener más de una capa, hacer como una hiperplasia. Como dice aquí, una hiperplasia reactiva. Ahora, el mesotelioma de tipo maligno generalmente ocurre más en personas añosas, adultos mayores. Pocos casos se han registrado en pacientes jóvenes y varios casos aparecen posterior a una radioterapia de un linfoma de Hodgkin. Supongamos que a los 17 años se le detectó un linfoma de Hodgkin que necesitó un tratamiento de radioterapia, se hizo varias sesiones, en algún momento de su vida vuelve a aparecer, ¿verdad? Ya en la vida adulta pasando los 50 años, o sea, intentando curar una neoplasia, aparece otro tipo de neoplasia, ¿verdad? O sea, por eso les digo, estos son neoplasias bien raras que ocurren. Ahora, macroscópicamente, él tiene varias formas de presentación. Puede que sean múltiples nódulos blanquecinos mal delimitados en una pleura difusamente engrosada. Microscópicamente puede adoptar varias formas, papilas, pseudoácidos o crecer en nidos sólidos sin que esto pueda dificultar, digamos, descartar en primera instancia de que se trate de un pulmonar primario. Porque como les dije, lo primero que ustedes van a pensar es en una metástasis y luego pensar, esto puede ser un mesotelioma maligno. Ahora, si nosotros hablamos aquí de las características macroscópicas, esta sería la presentación en la pleura, ¿verdad? La pleura donde vamos encontrando varias masas mal delimitadas cuyo color varía, como dijimos, de un color amarillento, blanco grisáceo, o sea, es bastante heterogéneo la coloración.
Ahora este otro caso, como ven ahí, este es un tumor gigante necrótico. Y como les dije, lo primero que hay que hacer es descartar de que sea un pulmonar que haya hecho metástasis a la pleura, que sea un primario propio de la pleura. Ahora, ¿cómo determinamos los rasgos de malignidad? Que infiltren tejidos profundos, que haya atipia, que haya agrupamiento de células o que estén en un patrón en sábanas de células. O que haya necrosis, ¿verdad? Ahora, este por ejemplo nos dice aquí, esto se trata de un mesotelioma bien diferenciado. Aquí también bien diferenciado significa que no escapa mucho de aquellas características que nos recuerdan a la pleura normal, pero aquí va formando estructuras en forma de papilas, que son estas proyecciones que tienen un eje fibroso y vascular, pero para diferenciarlo del benigno, recordemos que tenemos que tener todas aquellas características de malignidad. Pleomorfismo, que va a ser leve en este caso, porque hablamos de bien diferenciado. Hipercromasia, leve. Distorsión del tamaño del núcleo comparando con el citoplasma, leve. Ahora, este otro caso, por ejemplo, miren este. Este también es papilar, pero este no es igual a este, ¿verdad? Esto es mal diferenciado, ¿verdad? Porque vamos viendo grupos de células en forma de nidos sólidos o en sábanas de células. Vemos que también forma un poquito de estructuras papilares y esto tiene hipercromasia, pleomorfismo y todas aquellas características que catalogan como fenotipo o retrato de la célula maligna. Ahora, tenemos que hacer también un diagnóstico diferencial si es solamente in situ, si está solamente en el epitelio o si va invadiendo en profundidad a la pleura. Ahora, si hablamos del diagnóstico diferencial principal, son las metástasis, exclusivamente el carcinoma metastásico del pulmón que migra a lo que es la pleura. Como aquí dice, es difícil tarea con el HIE, ya, dado que también las neoplasias de pulmón puede que sean muy mal diferenciadas y no nos permitan decir esto es un adenocarcinoma que hizo metástasis a la pleura. Entonces, tenemos características que nos pueden guiar, de servir de guía por el HIE. Por ejemplo, en el mesotelioma, las células son más uniformes y más regulares. ¿Qué significa eso? Que las células son, en realidad, tiene una distorsión en el tamaño y la forma, pero es leve. La proporción núcleo-citoplasma es más constante, o sea, existe una variación entre el núcleo y el citoplasma, pero no es algo muy llamativo, salvo que se trate de una neoplasia mal diferenciada, y si es mal diferenciado es directo por inmunohistoquímica. Igualmente, cuando se sospecha de un mesotelioma maligno versus un tumor pulmonar primario, se hace inmuno. Ahora, la forma de las células, la morfología en el mesotelioma son células cúbicas. Ahora, si eso hacemos una comparación, un cuadro comparativo con el adenocarcinoma, que es su principal diagnóstico diferencial. En el adenocarcinoma las células son menos uniformes e irregulares, o sea, son más atípicas, tienen mayor distorsión en la forma celular, en el tamaño del núcleo. La proporción núcleo-citoplasma es menos constante, o sea, existe una variación de tamaño entre el núcleo y el citoplasma más llamativo, significa eso. Y la forma misma de las células que no son cúbicas, sino que son columnares, o sea, son células cilíndricas. También en el adenocarcinoma las células se van hacinando significa agrupando, y se van amoldando, lo cual va favoreciendo el diagnóstico. Aún así, desde lo que es, digamos, en el campo de anatomía patológica, si tenemos un mesotelioma versus un adenocarcinoma, aparte de mirar estas características con el HIE, sí o sí pedimos inmuno. Sí o sí va a inmunohistoquímica mismo, porque ustedes recuerdan que el adenocarcinoma tiene su propio cóctel inmunohistoquímico y aquí también usamos un marcador que se llama calretinina.
La calretinina tiñe el núcleo y el citoplasma, como ven aquí, da este color amarronado. O sea, la calretinina es positiva si nosotros hablamos de un mesotelioma maligno. Sin embargo, si fuese adeno, quedaría así. No va a teñir de color amarronado, de ese marrón. Entonces podemos decir que el mesotelioma maligno es positivo para la calretinina. Y el adenocarcinoma es negativo para la calretinina. Entonces con la calretinina podemos decir, es un marcador muy útil cuando hay una duda diagnóstica entre un primario de la pleura y un primario pulmonar. Ahora, existen otras variantes más raras, como por ejemplo el deciduoide, donde el citoplasma tiene un aspecto en vidrio esmerilado. En vidrio esmerilado era aquello que ustedes veían, ¿verdad? Como núcleos de color fosco o ojos de la huérfana Anya en el papilar, pero aquí no se llama así, sino que se ve como un patrón más en vidrio esmerilado mismo o fosco, ¿verdad? Que le da ese nombre. De células claras es por el acúmulo de glucógeno, donde las células tienen un citoplasma claro que le da su propio nombre, ¿verdad? Pero aquí es raro. En riñón, cuando van a ver que ahí sí es muy frecuente el carcinoma de células claras. Pero aquí también existe una variante del mesotelioma. Mesotelioma con rasgos rhabdoides. Justamente de aquí, en un ratito vamos a dar los rhabdomiomas y rhabdomiosarcomas del corazón. O sea, son aquellas células cuyas características se parecen a lo que es músculo estriado. Y mesotelioma de células pequeñas, que también hay que hacer el diagnóstico diferencial con tumores primarios del pulmón. Ahora, si es un mesotelioma de aspecto sarcomatoide, como ven aquí, vemos grandes masas que tienen un aspecto duro al tocar, al palpar, y histológicamente tiene aquellas características morfológicas parecidas al sarcoma, como ustedes vieron en la lámina de laboratorio, ¿verdad? ¿Se acuerdan que ustedes vieron en primera etapa sarcoma y sarcoma clásico y mixoide, ¿verdad? Ahora, otro de los tumores en la pleura son los tumores fibrosos solitarios. Esto también puede ser benigno y maligno, y vamos a ir viendo las diferencias. Anteriormente, décadas atrás, el tumor fibroso solitario se le llamaba mesotelioma fibroso solitario. Luego se cambió el nombre, ya que se vio que en estos pacientes realmente había proliferación de fibroblastos. Y en cuanto a la clínica, así como el mesotelioma, puede que sea totalmente asintomático o puede que dé síntomas, como por ejemplo tos, disnea, que una vez que se extirpa la neoplasia, termina los síntomas. Por eso dice aquí, sufre regresión rápidamente una vez que se remueve el tumor. Puede que sea bien delimitado, firme, lobulado, ¿verdad? Con un aspecto en fascículos o espiral, ¿verdad? O arremolinado o en G de moño, ¿verdad? Que nos recuerda al leiomioma uterino, cuyo tamaño generalmente mide 6 centímetros, y esta sería la característica del tumor fibroso solitario benigno, donde vemos una masa bien delimitada que tiene como una cápsula que le envuelve. Tanto macroscópicamente al cortes hace como un patrón en espiral o remolino, y microscópicamente también vamos a ver ese patrón. Ahora, si aquí observamos, ¿les parece benigno o maligno? Este tiene un aspecto maligno, ¿verdad? Mismo, primeramente por los bordes, ¿verdad? Son completamente irregulares. El otro es bien redondito, parecido así como una monedita, ¿verdad? Esto es una masa carnosa de gran tamaño, en este caso tengo otro para mostrarles también. Ambas formas ocurren, benigno y maligno como primario en la pleura, ¿verdad? La distinción a veces es difícil. En el primer caso, en el benigno, vamos a identificar células parecidas a fibroblastos que están mezcladas con colágeno. A veces el colágeno es abundante, que tiene un aspecto de cicatriz queloide.
Y esto está revestido por un epitelio cúbico acilíndrico bajo, sin atipias. El grado de celularidad varía bastante. En caso de que sea maligno, generalmente la celularidad es abundante. Le voy a mostrar un caso que tengo. Bueno, este sería el benigno, donde como dijimos el epitelio es variable, puede que sea cúbico, acilíndrico bajo, y debajo del cual vamos a ir viendo estas células que son células de tipo fibroblásticas que tienen una matriz como mixoide, ¿verdad? Ahora, este otro es maligno y no es tan grande el tumor como el caso anterior que hemos visto, ¿verdad? Aquí, que era un tumor así bien grande, ¿verdad? Esto no es de tan gran tamaño, pero vemos que los bordes son irregulares. Y el aspecto es heterogéneo, ¿verdad? El color es heterogéneo. En estas dos imágenes, por más de que no sean muy nítidas, nos permite ver que hay muchas células, que hay hipercelularidad, y eso nos tiene que llamar la atención cuando hay hipercelularidad. Aparte de que vamos a encontrar necrosis, ¿verdad? Y obviamente también esto se demuestra por tinciones de inmunohistoquímica, donde se utiliza una proteína que es la CD34, que aquí nos muestra. Ahora, en este aumento no se ve tan atípico, pero en este otro aumento sí se ve atípico, ¿verdad? De repente vemos algunos fibroblastos que parecen buenitos, ¿verdad? Así alargaditos, ¿verdad? Pero entre ellos vemos células como estas, células monstruosas, ¿verdad? Células bien atípicas, cuyo núcleo es atípico. Y prácticamente con estas células, por más de que fuese una o dos células, igual sellaríamos el diagnóstico de maligno, ¿verdad? Igualmente se pide tinciones de inmunohistoquímica donde es positivo para esta proteína que dijimos que es la CD34. Aquí vemos otro caso de tumor fibroso solitario donde vamos viendo fibroblastos que están mezclados con haces de colágeno. Algunos fibroblastos tienen un aspecto más benigno y otros se ve como más atípico. Igualmente esto tenemos que solicitar la tinción de inmunohistoquímica para nuestro diagnóstico definitivo. Existen variantes raras como el hemangiopericitoma, o sea, variantes parecidas a tumores derivados de vasos. No sé si consiguen ver todos estos buracos, estos agujeritos. Eso es lo que le da el nombre de parecido a un hemangiopericitoma, ¿verdad? El hemangiopericitoma es una neoplasia de vasos. Ahora, el 90% cura con la cirugía. ¿Cuáles son los indicadores de buen pronóstico? Los indicadores que nos van a decir que es de buen pronóstico, en primera instancia, es la presencia de un pedículo. ¿Por qué un pedículo, como hemos explicado en la clase pasada? Porque es más fácil de extirpar y de que uno esté seguro, que el cirujano esté seguro que no vuelva a crecer la neoplasia. Ahora, que sea una neoplasia bien delimitada, como hace rato vimos y les vuelvo a mostrar. El benigno, ¿verdad? Bien delimitado, pequeñito. El maligno, mal delimitado, de aspecto carnoso. El aspecto mismo macroscópico es feo en el caso del maligno. Y también, por supuesto, ausencia de pleomorfismo, donde tenemos que evaluar varias láminas y las mitosis, ¿verdad? Los benignos, recordemos, pueden tener mitosis, pero son mitosis escasas. En cambio, los malignos tienen un alto conteo mitótico. Ahora, los tumores metastásicos. Las metástasis son lo más frecuente en la pleura y es lo primero que debemos de pensar. La mayoría de las neoplasias que están en la pleura son metástasis. Ahora, que sea primario de la pleura, lo que hemos hablado hoy, mesotelioma benigno, maligno, tumor fibroso solitario benigno, maligno, son raros, pero puede ocurrir. Entonces, 75% son carcinomas metastásicos. Los síntomas también son parecidos. Todas estas neoplasias de la pleura tienen sintomatología parecida, ¿verdad? Tos, dolor de pecho, disnea, algunos debutan con un derrame pleural de aproximadamente, como dice aquí, más de 500 ml, 500 ml por ahí, ¿verdad? Y puede variar, puede que sea seroso, serosanguinolento o exclusivamente sanguinolento, hemorrágico. ¿Cuáles son los tumores que hacen metástasis a la pleura? En realidad,
Muchas de las neoplasias pueden hacer metástasis a la pleura, pero estos son los más frecuentes. El pulmón, ¿verdad? Por supuesto, que es el primero por excelencia que más hace metástasis a la pleura. Las mamas o senos, el estómago, tumores gástricos que hemos dado la semana pasada y tumores de ovario también, como dice aquí. 90% de las efusiones malignas en el pulmón, el seno y los ovarios son ipsilaterales con respecto a la lesión primaria. ¿Qué significaba ipsilateral? Era del mismo lado. Por ejemplo, supongamos que una paciente tiene un tumor de ovario derecho y puede que tenga dificultad respiratoria, disnea y que esté haciendo un derrame pleural del lado derecho. ¿Cómo lo hace? No sé si recuerdan por anatomía que había unos pequeños hiatos. Por esos hiatos van subiendo y van haciendo estas metástasis, ¿verdad? Y a veces es el primer signo de una paciente o de un paciente. Les repito, muchas neoplasias, la mayoría puede hacer metástasis a la pleura, solo que estos son los más frecuentes. Mas assim, no caso de ser tumor original da pleura, eles podem, coexistir, assim? Puede que una misma paciente tenga dos neoplasias diferentes, puede, sí, existen también. Existen pacientes, por ejemplo, una paciente que tiene un cáncer de cuello uterino, un ejemplo, y tiene un tumor en pulmón también. Así, totalmente diferente. Por ejemplo, es escamoso en cuello y supongamos que en pulmón tiene una adeno. Hay también pacientes que tienen dos tumores totalmente distintos o que entran en el contexto de neoplasias endocrinas múltiples, o sea que tiene varios tipos de neoplasias endocrinas. Ahora, una efusión pleural maligna puede ser la primera evidencia de la existencia de un cáncer, como estábamos diciendo. Y hasta ahí es el capítulo de respiratorio. Queda por ustedes por decidir qué capítulo van a rendir en la parcialita, si quieren rendir cardiovascular o si quieren rendir respiratorio. Hasta ahí ya cierro yo respiratorio